ya está grabando. Ya. Entonces, les estaba explicando, ¿no? Voy a dar énfasis a la parte de la base de datos, que de repente no todos lo tienen muy claro. Les estaba explicando que todo lo que se almacena en el servidor de OEFA, eh, el módulo 0 hace la interconsulta y se presenta de manera ordenada y bien estructurada, como una base de datos, no como la trama que llega, ¿no? La trama que llega no es nada amigable. Entonces, los datos que llegan al servidor de manera automática son presentados en el PIF, en el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental. Los datos que se presentan en el PIFA son datos crudos, sí, pero tienen algunos procesos de validación que se han incluido. ¿Cuáles son esos procesos de validación? La validación en la parte sistemática, ojo, acuérdense, parte sistemática. Se ha incluido en lo que es en la verificación de la estructura de datos. Como les comentaba, los datos que llegan al servidor llegan, bueno, en los de OTI le llaman la trama, le llaman ellos. Ya, para replicar esa misma palabra, la trama que llega al servidor de OEFA, como les comentaba, no es nada amigable. Se tiene que trabajar, revisar bien la estructura, cómo está. Ya esa parte de verificar la estructura de base de datos, en el módulo 0 ya está hecho esa verificación. Eso es un trabajo en conjunto que se ha hecho ya desde años anteriores, ¿no? Se ha coordinado con OTI, cómo se debe estructurar, todo eso. Ya esa parte ya está verificado. Entonces, lo del módulo 0, recuerden, una base de datos bien estructurada. Y también pasa por un script que verifica la suficiencia de datos. Es decir, tomando como ejemplo, lo del día 2 de diciembre, el mantenimiento que realizó OTI, fueron por horas, en la madrugada. Entonces, como les decía, el módulo 0 pasa por un script que verifica la suficiencia de datos. Es decir, si el día 2 de diciembre, de las 3 de la mañana hasta las 8, son casi como 5 horas, esas 5 horas, si es que no hubiera ese script que verifica la suficiencia de datos, en el módulo 0 simplemente se vería desde las 3, de la hora que hubo el corte, habría un salto, pasaría hasta las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana. Habría un salto, es decir, no habría datos por serie, las fechas del 3, 3 y 5, 3 y 10, ¿no? Así sucesivamente hasta que regresó la luz o regresó el servicio del servidor. En cambio, si ustedes han revisado, todos revisan el módulo 0, sus estaciones, está vacío, si es que yo veo los datos del 2 de diciembre. Entonces, eso es lo que hace el script que verifica la suficiencia de datos, ¿no? Antes no se hacía eso. Entonces, como es un proceso, por así decirlo, mecánico, se puede automatizar. ¿Ya? Todo proceso mecánico se puede automatizar. Entiéndase, sí. Entonces, lo del módulo 0, acuérdense, ya está con la estructura bien verificada y también está con la verificación de la suficiencia de datos. Por eso es que cuando ustedes recordarán, si es que ustedes, lo ideal siempre es validar la data del módulo 0, siempre, desde ahí parte. Entonces, si ustedes toman como base los datos del módulo 0, ya no es necesario hacer la verificación de la suficiencia de datos. Sin embargo, si es que en el caso que no haya datos, como el caso del 2 de diciembre, entonces ahí sí se tendría que hacer lo que es la verificación de la suficiencia de datos, porque los datos que ustedes recopilan manualmente es, por así decirlo, es otra historia. Ya todos lo saben. Entonces, los datos que se almacenan, siguiendo acá el flujo, los datos que se almacenan en el servidor son replicados al módulo 0. Sin embargo, también del servidor se visualiza automáticamente al PIF, ¿no? Ese es el conducto automático.
por temas de visualización de datos a tiempo real, ¿no? Si hacen consultas, para no estar cortando la presentación, pueden abrir su micrófono y me consultan. Y yo hago una pequeña pausa. No hay problema. ¿Sí? Recuérdense, esto es algo, yo quiero que sea interactivo, no es que yo esté hablando solo. ¿Sí? Por favor. Si tienen consultas, me consultan por el micrófono. Pues es que no, ahorita no puedo ver el chat. ¿Sí? Bien. Ya, Rafa, Sí, Rafa, sí. disculpa, Sí, Oscar, dime, dime. ya que estás comentando que alguna consulta Sí, sí, te la sí, hagan por favor. directamente. Sí. Una consulta ahí. ¿Quién es el que completa la serie de datos? ¿El data lawyer tiene un programa ya? No, no, no. ¿O el data lawyer no y el módulo 0 sí? Por eso les decía, el data lawyer solo se encarga de almacenar la data y enviar los datos de la estación al servidor. Ahora, tomando como ejemplo el 2 de diciembre, eh, simplemente se imagino que habrán apagado el servidor donde se almacenan los datos de nuestras estaciones. Ya, se apagó el servidor, el data lawyer estuvo enviando, seguro, haciendo la comunicación, ¿no? Y obviamente no va a transmitir porque el servidor estuvo apagado. ¿Eso qué indica? De que no haya datos del 2 de diciembre en el servidor, obviamente que no, porque estuvo apagado el servidor o estuvo en mantenimiento. Pero en el data lawyer, ¿hubo datos o no hubo datos? Les hago la consulta, a ver, para que sea más interactivo. Sí hubo datos, estuvo normal cada 5 minutos igual. Exacto, porque no ha habido corte de luz, ¿cierto? La estación estuvo trabajando normalmente. Entonces, yo, ya, en mi caso, yo soy el operador y digo, no, bueno, siempre cada operador, ante la ausencia de datos en el PIFA o el módulo cero, siempre tienen que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué sucedió? No siempre asumir que hubo corte de luz. Como ya ustedes han dado cuenta, el tema del mantenimiento nos afecta y nos afecta. Por eso es que yo coordiné con Edgar para que coordine bien con los de OTE y que sea, bueno, ese servidor sea un poco más independiente. De que va a requerir mantenimiento, va a requerir mantenimiento. Pero que nos avisen, pues, ¿no? Para ya cada uno estar atentos y tener conocimiento. A tu consulta, ¿no? Sí se almacenan los datos en el data lawyer, menos que no haya corte de luz. Ahí sí ahí sí no hay nada que hacer. No hay datos. Así de simple. Ahora, como dejó de transmitir en esas horas, el data lawyer, pues, ya no hizo la transmisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Simplemente, y es lo que le estoy observando a todos, ¿no? En su siguiente comisión tienen que recopilar los datos. Ahora, como ya Jorge lo indicó, ¿no? Ante la pérdida o ausencia de datos en el módulo cero, el operador o el encargado tiene que recopilar los datos del data lawyer, ¿sí? Eso ya se les indicó desde el año pasado. Si es que no encuentra datos del data lawyer, ahí podrían bajar los datos del mismo equipo o del sensor de los data lawyer de la estación meteorológica, de la MyGray. Algunos MyGray, otros la Campbell, Baisala, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. El año pasado algunos no han estado haciendo, ¿sí? Pero este año sí voy a ser un poco más riguroso y voy a estar enviando a correos una lista de nombres únicos de que se deben datos, ¿ya? Y en el caso de que no haya datos, tienen que darme el sustento técnico, ¿sí? No es que simplemente no hay datos, ¿ya? En esa parte sí voy a ser un poco más riguroso, ¿sí? El año pasado no se ha estado haciendo seguimiento de esa manera. Este año sí va a ser diferente, ¿sí? Tomando en cuenta de que los operadores ya tienen un poco más de experiencia, ¿no? Exceptuando siempre al nuevo, ¿no? José Arivilca. No te sientes excluido, José. Ya, bien, entonces continuando. Rafa, una consulta. Sí, Eh, tienes razón.
Mira, yo tengo mis datos de mi estación de Jupro que no está emitiendo desde el día 8, ¿ya? Ya, 8 de diciembre. Al módulo 0. Sí, entiendo, no, 8 de enero, Ya, 8 de enero. ya. Entiendo que se está guardando pues la data en el data layer, porque es muy probable que se haya desconfigurado por un corte de energía o Ah, algo así, mira. ¿no? Se haya desconfigurado y cuando se configura se pone al minuto y no emite pues, ¿no? Al módulo 0. Ya. Es que hay Entonces, varias para posibilidades, ¿ah? poder bajar ¿Cómo? Hay varias posibilidades de que no transmita corte de Claro, luz. Ya, bueno, sí, sigue, consulta, consulta. para bajar la data del data logger, ¿necesito algún software adicional o algo así? ¿O no necesariamente? Mira, tu consulta me demuestra de que nunca has bajado datos del Desaloyer. Y ahí queda. Claro, no, que No, normalmente la data que he bajado ha sido del Green directamente, ¿no? ya, ya, está bien. Eh, mm, para descargar los datos del Datalogger, requiere el software LawyerNet. Eso, como es una parte operativa, cuando estés en campo se te va a dar apoyo. No, o sea, si te voy a explicar ahorita, o sea, me voy a salir del tema. Ya, está bien, rápido. Listo, gracias. Y Hola, en hola. campo, en campo. Va a haber una capacitación en solamente Datalogger Ajá, ahí a está. cargo de Jorge, ya en febrero. Ahí está, ya. Y resuelves tu consulta, Rosán. Bueno, yo pensé que todos habían recopilado los datos del Datalogger, pero veo que ya no. Ya. No, pero eso no es un problema, o sea, porque igual se las va a capacitar y los que no han tenido oportunidad No, claro, no lo aprenderán. hay problema, sino que es. Este, Yo pensé que sabían, todos sabían, pero bueno, veo que no. y pues en este caso sería saber quién todavía no ha tenido la experiencia Sí, de descargar exacto. Ajá, el hay que Datalogger identificar. para, Identificamos. para que lo aprendan, pues. Claro, claro, claro. Ya. Entonces, Hola, continúa. hola, Rafael. Sí, Buenos días con todos. Sí, Félix, sí, Félix, en el dime. transcurso del año hemos estado bajando información del RIM y de la meteorológica, ¿no? Porque así nos indicaron. Pero Ya. luego con Jorgito García hemos visto que hay datos que se almacenan en el data logger, pero que no están en el módulo 0, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, yo coincido en que ahora tendríamos que bajar la data de lo que es el GRIM, del data logger y de la Ujú, estación meteorológica MyGride, ¿no? sí. Como data manual para completar la data que está faltante en la base de datos que jalamos del módulo 0, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí a tu consulta, mira, por ejemplo, yo cuando he tenido esos eventos, esos casos donde no tengo datos en el módulo 0, bueno, particularmente, ¿qué es lo que hago yo? Lo que yo hago es siempre bajo los datos del data lawyer. En ese instante, yo reviso la data que he recopilado, porque no puedo asumir de que esté todo en el data lawyer. Reviso los datos, si está completo, como lo indicó Jorge, ¿no? Hay que tomar siempre como base los datos del data lawyer, porque esos datos del data lawyer son los mismos que envía al servidor, entonces son los mismos datos del módulo 0, ¿sí? Y aparte de que es un poco más amigable procesar los datos del data lawyer que los mismos datos del equipo. Por eso ojo, no estoy diciendo que no bajen los datos del Green ni de la estación meteorológica. Lo que estoy diciendo es que lo primero que hago es bajar los datos del data lawyer. En ese instante, reviso los datos que estén completos. Y si están completos, generalmente yo con eso es más que suficiente. Exceptuando cuando yo hago la verificación del equipo, ahí sí o sí bajo los datos del equipo mismo. ¿Ya? Es un tema de control de calidad, de cómo me ha ido la verificación. En este Pues caso, Rafa, sí, disculpa ahí un sí, pequeño Oscar. comentario. Mira, yo he tenido la oportunidad de bajar datos del Data Lawyer con LawyerNet. Bueno, eso siempre lo hago. Y Ya, también en algún momento del Green. ajá, Pero comparando las datas, por ejemplo, el Data Lawyer te lo almacena cada 5 minutos en el minuto 0, 5, ajá, 10, 15, así. sí, Pero el Green a veces, bueno, no a veces, a mí creo que en los que he visto, nunca he coincidido. Es más, hasta el valor
varía un poco, yo supongo, porque es el rango entre los minutos que promedia. Por ejemplo, el green puede empezar en el minuto 3, 8, 13, Ah, así. ya. Sí, ese es... Entonces, ahí va la pregunta. Si yo bajo, por ejemplo, tengo una data del data lawyer, como se muestra en el módulo 0, cada 5 minutos, 0, 5, 10, 15. Y falta alguna data ahí, por ejemplo, hay un espacio que no, una hora que no llenó, por ejemplo, el data lawyer. Bajo la data del green, pero el green tiene otra ¿Cómo es el tratamiento en todo ese caso? Bueno, yo no me ha tocado trabajarlo, pero sí me he dado cuenta de eso y hasta la data es diferente en los valores. Ya, ese es un tema ahí del equipo que empieza a guardar los datos desde el momento o el minuto en que encendieron. O sea, si lo encendiste a las 3:04, ese 4 minutos para el equipo es como 0 minutos. Y así va a almacenar. Eso sí, sí he visto, ¿no? Sí he visto. Sí. Una Sí. vez le consulté justo es lo mismo que me dijo Jorge. Bueno, cuando recién vi el dato y le consulté, eso me dijo, ¿no? Que depende mucho de cuándo se inicia el funcionamiento del green. Sí. Pero a la pregunta que yo voy es, supuestamente, si me encuentro con ese caso, ¿cómo sería el tratamiento de los Sí, datos? sí, Todavía no me pasa felizmente, pero en comparación sí me he dado cuenta que hay una variación. a eso voy. Mira, lo que yo hago, no combino esa data con el BD2, no lo combino. Lo trabajo aparte. Y ya cuando voy a sacar los promedios horarios, ahí recién los fusiono, los uno. ¿Ya? Entonces, esos O datos sea, se manualmente de incluyen 5 en los minutos, datos horarios. claro, ahí en el BD4. Ahí lo unes. Ya. Porque bueno, básicamente las horas, principalmente las horas no empieza pues a los 0 minutos. Exacto. 2, 4. Ujú. Eso trabajo a la parte. Aparte trabaja. Bueno, Datos. en caso se dé, ya te hago la consulta más puntual, pues así como siempre, a veces te molesto. Sí, sí, sí. Y mira, qué bueno que como ya casi todos tienen un poco más de conocimiento de todas las detalles que se dan en las estaciones, ya, esa consulta que me has hecho en respecto al almacenamiento de datos en el Data Lawyer es una buena consulta para Jorge. En su momento ahí te la hacen, pues, ¿no? Hola, ya le dije a Jorge que ingrese porque Ya, si bien es cierto va a haber una capacitación en Data Logger, pero sí, tiene otro enfoque la capacitación. allá, Es para que aprendan a programar y para que conozcan las sentencias ya, que se colocan en Data Logger. ok. Sin embargo, esta situación del equipamiento tiene que ser bastante cuidadosa porque puede tener confusión. Entiendo que en el Data Logger lo que hace es que así la información que está en el green funciona desde que el minuto que lo encendieron y que Ujú, capta la información, el data logger de cierta forma lo reordena, ¿no? sí, Lo reordena para que esté en intervalos de 5 minutos. ujú, ¿Cómo lo reordena? ¿Bajo qué criterio? Es decir, el minuto, se inició en el minuto 4, ¿por qué lo puso en el minuto 5 o en el minuto 0, por así decirlo? ¿A qué rango horario lo puso? ¿No? ujú. En ese aspecto sí tendríamos que chequear, Jorge, o yo le dije que ingrese para que nos sobre esa duda. Lo que de repente ¿Bajo qué? hacer es encenderlo justo, no sé, al minuto Sí, cero. esa también ha sido la indicación que le he dado a Jorge, porque ya eso lo Claro, hemos discutido. O sea, eso ha sí. sido materia de discusión larga y hemos quedado que la única solución es de que afinar la, Imagino a- que eso a- se puede la- solucionar con firmware, ¿no? De la actualización ahí del equipo. sí, Debería ser, ¿no? o sea, que estén prácticamente tenemos que poner a prueba la sincronización ahí Claro. para que el equipo funcione a la hora que capte cada 5 minutos, pero en el minuto 5, ¿no? En múltiplos de Exacto. 5. Y no cada 5 minutos en múltiplos de 4, en múltiplos de 3. Sí, pues. ¿Ya? O cada 3, sí, en múltiplos de 3. Entonces no debería pasar eso. Entiendo de que esto Así Jorge es. cuando he ido a campo les he explicado esa situación, pero se sigue dando eso, ¿no?
Entonces se tiene que tratar de manera diferente, ¿no? Porque la idea del datalogger, y el datalogger lo que hace es centralizar, es decir, para que... Ahora que justo por eso te decía, esto va a ser más práctico que teórico. Ahora cuando, ya sea un día o en la tarde o mañana, cuando presentes tu caso, ahí te lo explico. Ya, ¿Ya? chévere. Te lo Ya, explico. ya, Rafael, Claro, gracias. Rafa, Más adelante. ahí Sí. apunta, ¿no? Pues tenemos el caso, también yo estoy escuchando, no he estado viendo la PPT, Ya, sí, ya, pero acá estoy viendo en amarillo que dice, sí. por ejemplo, en la base de datos prevalidado de nivel 1, Ajá. la base de datos 1 de 5 minutos es la del nivel 0, ¿no? La que está de plomo, la base de datos es plomo. Claro, ese es el nivel 0, un nivel de Sí, validación 0. sí, exacto. Un nivel de Nivel 1, validación, 0. base de datos prevalidados nivel 1, porque lo normal es que sea de 5 minutos, ¿no? Los datos Sí, prevalidados, porque está en negro. Y lo de amarillo significa que puede darse esa casuística. sí, 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 exacto. Es complementario. Eso Ok. más que nada el 2022. Este año no debería pasar. Algunas estaciones sí están. Caso Chimbote. El sensor de dirección de viento está a 10 minutos. Cuando Rosan vaya, tiene que configurarlo a 5 minutos. Si lo deja así, lo puede dejar así, sí, lo puede dejar así, pero ya cuando recopile va a tener, no problemas, sino va a tener más, le va a demorar más tiempo en procesar esa data. O sea, es el BD2 y abajo hay BD2, 1, BD2, 2, 2, BD2, 3. Son por los casos que ha habido en 2022. Y no me van a dejar mentir de que alguno ha padecido en procesar esa data. Los que no han procesado esa data, bueno, es porque tienen bien configurados sus sensores, ¿no? 5 minutos. Y es lo óptimo, ¿eh? O sea, consultas. Una consulta. Esos datos, esa base de datos de color amarillo, Sí, luego, ¿dónde se guardan o cómo mira, cómo se custodia eso? por el momento están, lo que se está almacenando en la base de datos que me lo maneja Edgar. Por el momento solo se almacenan el BD3 y el BD5 y el BD6. Estas bases de datos complementarias no se están almacenando, pero sí se tiene. Es cuestión simplemente de una de un tratamiento de datos, o sea, almacenamiento de datos. Básicamente es eso. Pero juntarlo, pues no fusionarlo. Y eso sí ya merita una chambita. En su momento lo puedo trabajar con Gisela. Eh, ahora, en tema de procesamiento de datos, el año pasado he estado viendo varias herramientas, ¿no? Bueno, y de la herramienta que estoy trabajando y metiéndole un poquito de punches, ese motor que el Excel tiene, es el Power Query. Es una herramienta exclusivamente para procesamiento de datos. Y ya más adelante verán que el tema de procesamiento de datos se puede automatizar hasta cierto punto. Y ya no te amerita mucho tiempo en estar procesando datos, que de verdad eso demanda mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, a tu consulta, Andrés, esa base de datos que sí se tiene, está almacenado en un drive, pero no está almacenado como una base de datos histórica. Tienen archivos separados. No sé, archivos de enero, febrero. O sea, son varios bases de datos que están disgregados, ¿no? Mes por mes. Simplemente es cuestión de unirlo, que no va a demandar tiempo, obviamente, porque son veintitantas estaciones, bueno, casi treinta y tantas. Demanda tiempo. Eso lo voy a coordinar con Edgar y Gisela para ver justo el tema de la base de datos. Ya base de datos prevalidada y validada, ¿no? O todas las bases de datos que se generan, que se deben almacenar en un drive, como una base de datos, como debe ser, no disgregado por archivos Excel, ¿no? Claro, está bien. Sí, Sí, está bien. sí, sí, Andrés. Sí, como te decía, ¿no? Ese es un trabajo que demanda mucho tiempo, Andrés. Es procesamiento de datos. Pero eso yo lo voy a trabajar más que nada con Gisela. Y más que con Edgar, obviamente tiene que estar presente, ¿no? Pero el trabajo pienso que lo podría hacer Gisela. ¿Ya?
Ya, estoy- Ya, entonces, como no hay consultas, pasaría a otro tema que es, he visto que algunos no manejan, ¿no? Lo que es los límites de validación de datos, calidad de aire, obviamente. Eh, o sea, indico que no, muchos lo manejan porque yo cuando reviso los archivos de validación, algunos me actualizan los límites, otros no. Entonces, lo ideal es que todos actualicen los límites. Cuando todos actualicen los límites, yo puedo decirte que sí, realmente lo maneja, ¿no? Hasta que uno no lo haga, pues siempre está esa, ¿no? Esa observación. ¿Por qué uno sí y otro no, ¿no? Cuando todos deberían manejar el mismo, manejar todo el procesamiento o todo el proceso de validación. Ya todos saben que mm, la validación inicia desde que se instala la estación, ¿no? La parte crítica ya se ha visto, se han instalado equipos, ¿no? con acreditación EPA y otras normas. Igual también en la parte operativa ya saben realizar las verificaciones, en qué momento se hacen las calibraciones, los mantenimientos preventivos. O sea, toda la parte operativa ustedes ya lo manejan, ¿no? Y si tuvieran alguna consulta, en campo se resuelven las observaciones. Entonces, sin embargo, en la parte sistemática es donde están adoleciendo algunos, en general, ¿no? Entonces, lo que veo es uno de la base de datos que ya les expliqué. Otro es en lo que es los límites históricos de validación de datos, ¿no? Entonces, en este gráfico simplemente lo que yo quiero plasmar es eh, rangos, ¿ya? Rangos. O límites, para en este caso como el gráfico L1, L2, L3 y L4. Entonces, tomando como ejemplo un dato meteorológico, por ejemplo, para el caso de temperatura, ya, más conocido. A ver, ¿qué estación le puedo tomar como ejemplo? Ya, la estación Loroya, ya. La estación Loroya, de toda la data histórica, no voy a decir el dato exacto, solo aproximado. La estación Oroya, la temperatura ambiental eh, está entre menos 5 grados, que sería el L2, menos 5 a 16 grados. Eso ya es según la base de datos histórica, validada. Solo para ese parámetro ambiental, temperatura. Tomando como ejemplo la temperatura. Si yo reviso mi base de datos histórica validada del 2016 al 2021, de esa base de datos, yo tomo los estadísticos, la mínima y la máxima. La mínima y la máxima me indica de que efectivamente la Oroya del 2016 al 2021, la mínima fue menos 5 grados y la máxima fue 16 grados. La máxima. Horaria, 16 grados. Entonces, ¿eso qué me indica? De que estoy identificando los límites, ¿no? El L2 sería menos 5 grados y el L3 sería 16 grados, ¿ya? El L1 y el L4, ¿cuál sería? El L1 y el L4 son los rangos donde ese sensor puede medir. Para el caso de los sensores meteorológicos en la temperatura, debería ser de menos 40, creo, menos sí, 40 menos que 40 a a 70, 70. 80, 70 creo tienen. Ya, pongámosles 80 ya. Ya. Lo vamos a abrir ya, por acá que lo tengo. Para no hablar poniendo algo, ¿no? Vamos a ver la roya. Roya, acá está. 22 de diciembre. Acá está. Ya, acá está. Temperatura.
Aquí está. Ya, efectivamente es de menos 6 el L1 y el L3, L2, perdón, L2 menos 6 y el L3 23, ya. Y ese sensor debe medir en menos 40 a 60 grados. Ya, ok, ya lo tenemos. ¿Sí? Acuérdense. Entonces, el L1 sería menos 40 grados y el L4 sería 60 grados. Actualizando el L2 sería, ¿cuánto? Menos Menos 6. Menos Menos 6. 6, ya, bien. Menos 6 y a 23 grados. Ya identifiqué mis límites. Para ese parámetro, nomás, ojo, para ese parámetro. Entonces, ¿qué me indica la gráfica? De que los datos que estén entre L2 y L3, que serían menos 6 y 23, todos esos datos van a ser considerados como válidos. ¿Ya? En realidad, esta gráfica me faltó actualizar. En realidad sería PV, preválido. ¿Ya? Que no necesariamente es válido. ¿Ya? En su momento ya en las plantillas de validación ahí les voy a explicar. Pero acá sería PV, preválido. Eso se ha actualizado a sugerencia de nuestro compañero Edgar Escriba, que me hacía la sugerencia, ¿no? Claro, porque es solo una validación por datos históricos. Ah, Porque ya que lo que estás haciendo es por solo es dato histórico, ver otras cosas. sí, dato histórico. Y una consulta, Rafa. Sí, ¿Qué dime. pasa si, bueno, ese menos 6 es un histórico que se tiene, ¿no? De todos los años, no es el menor valor que hemos tenido. Sí, ¿Y qué pasa si este año tenemos menos 15? ya. Eso de allí ¿Cómo? ¿Este año qué? está ¿Cómo? dentro menos 15, por ejemplo. Allá. Es decir, hay que tener en cuenta de que no todo dato Ah, no, claro. que sobrepase el histórico se vuelve un nuevo histórico, ¿no? Claro. O sea, Sí, justo. habría que investigar por qué pasó con ese menos 15. Sí, exacto. Otra Sí, dime. cosa que haya salido menos 6,5, como que, ya está por ahí. Pero imagínate que tenga menos 15, No. yo automáticamente, Rafa me ha dicho que actualice los límites, le pongo menos 15. No. Justo, primero estoy definiendo cómo defino yo los límites. Ahora, lo que tú indicas es ya ese es análisis ya, ese es análisis Claro, del dato en sí, ¿no? claro, eso es lo que se tiene que hacer también. Sí, eso me Eso es hace lo que se tiene recordar que hacer. a un sensor de temperatura de Chimbote, me acuerdo de que empezó a bajar la temperatura. En Chimbote, imagínate, registraba 3 grados, hasta menos 5 grados registró. Obviamente que el sensor estaba mal, ¿no? Ya me acordé, creo. Sí, todo cambio respecto a estos límites, como indica Andrés, todo cambio, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Oroya, ¿no? Yo la mínima he visto que es menos 6. ¿Puede bajar a menos 10? Sí, puede bajar, pero ese cambio es gradual. Es decir, generalmente en la madrugada, ¿no? Si a las 5 de la mañana, perdón, si a la 1 de la mañana empezó a registrar menos 1, ¿no? Menos 1, entre las 1 de la mañana hasta las 5 o 6 de la mañana, o sea, difícilmente va a variar pues, de menos 1 a menos 15 o menos 20, ¿no? Es poco improbable. Puede pasar, sí, pero generalmente cuando el sensor se malogra, pues, ¿no? Como decía en Chimbote. El cambio gradual siempre entre hora y hora debe ser 1 grado, 2 grados, no pues 10, 15 grados. O sea, no debería ser así, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta cuando plotees esos datos en los gráficos. Como indicó esta Alejandra, ¿no? Todo el tema de evaluación es inspección visual, gráficos. No solamente ver el dato, ¿no? Un dato es un número que te puede significar N cosas. En cambio, el gráfico ya te indica pues cómo fue antes y cómo fue después, a diferencia de ver solo un dato, ¿no? Ojo, con decir yo, el L2 y el L3 siempre tienen que estar en ese rango, no necesariamente. Y esos límites son actualizables, porque el tiempo varía, o sea, no es que siempre va a estar en ese rango, ¿no? Simplemente acá lo que yo quiero indicar es cómo se está definiendo esos límites.
¿no? ¿En base a qué? Uno, en base a la base de datos ya validada. Si en el mes en enero, febrero, posteriores meses al 2023, hay valores o datos que difieren a este L2, L3, primero se evalúa, se analiza. Luego de eso, si llega a una conclusión de que es válido, se actualizan los límites, ¿no? Y esos límites son actualizables, tengan en cuenta eso. A excepción del L1 y el L4. Eso ya viene de fábrica. Eso no es actualizable. ¿Sí? Entonces, hasta esta parte, ¿alguna consulta, una duda? Eso es muy importante, ¿eh? Porque al final estos límites se tienen que configurar en cantidad de validación y no muchos lo actualizan. Por eso es que estoy dando énfasis a estos límites. Ahora, el tema de las banderas. Sí. Una consulta. En el caso del green, por ejemplo, yo en una estación tengo valores bien bajos, ¿no? Que varios días se repiten. Por ejemplo, 0,2, 0,3, 0, hasta 0,1. Y lo último que te comenté, me ha llegado valores hasta de 0, ¿no? 0. Es posible que pueda pasar ese Mira, ese caso no se ha dado solamente en Ayas, ¿no? ¿O Jupro? Jupro. Y ese también se ha dado, creo, en Arequipa. En Socavallo, creo, Chumay se ha dado. Y yo te consulto, ahí en esas fechas donde has presentado 0, ¿cómo ha sido la humedad? ¿La humedad relativa? Sí. No lo he percibido, pero mira, ahora que lo comentas, ahí hay un detalle, porque, o sea, he encontrado algunos picos, por ejemplo, de 400, 300 microgramos, y es justamente donde la humedad relativa llega hasta un 90 y tantos por ciento, 96, 97%. Sí. ¿No? Entonces, ¿A PM10 o PM2.5? Para 2,5 llega a un 67% de 2,5 en comparación al PM10, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo 300 más PM10, 200 más o menos, ¿no? En 2,5. Cuando tengo una humedad relativa de mayor de 90%, pues, ¿no? 90 y tantos por ciento. Y ese fenómeno también se ha pasado varias veces. Ya, pero tengo entendido que el tipo tiene como un deshumedecedor, una trampa de humedad. Claro, sí. Y eso evita que, ¿no?, la humedad afecte a la medición. Exacto, pero también en el manual dice que el equipo también lee partículas. Sí, pero es mínimo, pues, ¿no? O sea, no es que y si tu medición ha sido 400, no va a decir de que, no va a indicar de que, no sé, 200 microgramos sea de humedad, pues, ¿no? Eso no es. Sí, justamente por eso he mandado un correo también solicitando. Sí vi que mandaste el correo. Ajá, porque lo que pasa es que ese fenómeno se repite varias veces, ¿no? Varios días. Ya. Ajá, entonces tendría. Lo que podrías hacer es ver en esas horas o consultar, ¿no? Si hay. En el caso de Cuproc, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el administrado ahí que está? Antamina. ¿Cuáles son sus actividades? ¿Solamente es Ya, eso es sobre todo el tajo y el botadero que está ahí, ¿no? El tajo sería cuestión de que veas si en esas horas trabajan o no trabajan. Esos datos son importantes. No, pero sí tengo fotos. Ya. Donde pues se percibe una neblina bien densa, ¿no? Ya, pues entonces está relacionado a eso, más que la humedad. La humedad, como te digo, cada equipo tiene su trampa de humedad para que no afecte a la medición. De que puede afectar, sí puede afectar, pero no es que te va a decir, pues no, que te va a subir a 400 en la vida. ¿Entiendes? Ese caso, yo recuerdo que acá en Lima, en Villa María del Triunfo, que ahí se llega pues a 100% la humedad, pues, no se va a comparar donde estás. Y ahí se daba que el PM10 y el PM2.5 eran casi idénticos. Es por la humedad. Pero bueno, desde mi punto de vista no creo que. De que afecta sí, pero como te digo, esos tienen su trampa de humedad. Para evitar que la humedad afecte a la medición. De que puede afectar, sí, puede afectar. Pero no al punto de que te va a subir, pues, no, las concentraciones a 100, 200. Esos valores de 100, 200, 400 es
propio ahí de la zona, ahí por el tema de la polvareda que tú has visto, ¿no? O sea, es una neblina entre comillas, pero no es neblina. No es neblina ambiental, sino es una neblina combinada la humedad con, ¿no? con lo que estén generando ahí en esa zona. Yo lo veo así, ¿eh? Yo lo veo así. Ahora que Mm, te respondan el correo a ver qué te van a decir. ¿Ya? tendría que evaluarlo. Ya, eso creo que podemos conversarlo luego. Pero Sí, ese tema del cero que te comentaba, Rafa, sí, mira, el último, el valor mínimo válido lo estamos considerando 0,1. 0,1. No, ya, 0,1. Entonces, en tu caso sería el límite, el L2 sería el 0,1 y la máxima que tengas, ¿no? Para el L3. claro. Eso sería. El 0 podría ser, ¿no? Pero imagino que el 0 lo tendrás, pues en una hora tendrás 2 datos. 0. No creo que tenga 0,0000000. No, claro, y además no es ni siquiera en una hora, es en minutos, ¿no? Sí, pues es esporádico, ¿sí o no? Ajá, Invalídalo, ¿no? Ya sabes cómo ok. ponerle, ¿no? Si no sabes, ya más adelante se te va a explicar. Bien, entonces, quiero que lo tengan bien claro esto, ¿sí? El L2 y el L3 es la mínima y la máxima de los datos válidos, que son actualizables, ojo, en base a la evaluación, al análisis del encargado, o del especialista que está validando. El L1, Rafa, sí, perdón, Rafa, a Edgar. Jorge García también está levantando la mano. Ah, Sí. estoy viendo, no es que no veo el chat porque tengo la presentación. Ya, perdón. Ya, yo te aviso, más bien, Ya, ya, de paso, aprovecho para hacerte una consulta también. sí. Mira, sería importante que les expliques a los chicos, justamente, o sea, por qué por qué este rango que has colocado en color naranja, ¿no? ¿Qué Ah, te ya, permite? sí. Ya, bueno, no me han consultado. Ujú. Asumo que saben. Yo no quiero dar mucho énfasis en la teoría porque de repente muchos pueden estar haciendo otra cosa, entonces en la práctica ahí los quiero ver. Pues es un taller más que una capacitación. Ya. Ya, lo que indicó Edgar, los colores, ¿no? Para el caso del L2 y el L3, si ustedes ven, está en un área en color verde pastel. ¿Ya? Verde pastel, porque el verde pastel está simbolizado como un dato prevalidado. Antes era validado, pero como les comentaba, la sugerencia de nuestro compañero Edgar Escriba, lo cual lo vi, lo analicé y sí, es correcta su sugerencia, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el L2 y el L3 por un color verde pastel, ¿ya? Y los rangos entre L3 y el L4, que no necesariamente son datos inválidos, sino son datos por evaluar para el caso de parámetros operativos y datos mayores al límite histórico. ¿Ok? Muchos se confunden el LH con el EV. Es simple. El LH solo está aplicado para parámetros ambientales, meteorología y contaminantes. El EV solo está aplicado para parámetros operativos, temperatura interna del equipo, flujo del equipo, eh, lo que es para el caso de gases, ¿no? Eh, temperatura interna, temperatura del chamber o de la caja, intensidad del, de la, no me acuerdo, intensidad, El voltaje, el el voltaje, voltaje, el sí, ruido. exacto, el ruido, algunos, sí. Entonces, en eso está aplicado la bandera EV, parámetros operativos. ¿Sí? Ya en la parte de banderas ahí vamos a ver más a detalle. Y los valores que estuvieran mayores al L4 o menores al L1 está pintado en rojo porque ya pues definitivamente son datos inválidos, ¿no? Están ya sea por falla técnica, coherencia temporal, evaluación de especialista, coherencia interna, insuficiencia de datos, límite de detección, ¿ya? Por eso es que están pintados en ese color.
Entonces, a ver, consultas. Ahora, como ustedes, sí, Rafa, yo tengo una consulta. sí, ¿Qué tratamiento le damos a los datos que están fuera en color naranja? ya, Lo vemos en equipo, la persona sola decide qué hacer, mira, ¿cómo lo manejamos? ya. Ese justo era la consulta previa que me hiciste, pero no necesariamente decías, no, que no necesariamente el L2 y el L3, es que se mantenga, ¿no? Justo precisamente entre L3 y L4 están esos datos atípicos, por así decirlo, que no está dentro del rango o de los límites de datos válidos. Entonces, en ese caso, lo que se hace simplemente es, primero, cerciorarse que el equipo está funcionando correctamente. Si estás 100% seguro que está funcionando correctamente, pasas a lo que es al análisis de ese dato. Ahora, ¿el análisis en qué consiste? Principalmente, visualización, inspección visual de la serie de tiempo. No como dato, sino como serie de tiempo en una gráfica. En una gráfica. Comparas, en este caso ya se tiene de un año, pues, ¿no? Se puede comparar cómo ha sido el comportamiento en enero del 2022. En el caso no tuvieras, simplemente tienes que analizar visualmente, en una gráfica de serie de tiempo, cómo se ha comportado ese parámetro antes y después. Cualquier cambio siempre es gradual, nunca es brusco, o sea, no, la temperatura no te va a cambiar, pues, ¿no? De 6 grados a 15 grados en 5 minutos en la vida. No sé de que alguien esté manipulando el sensor, pero si alguien manipula el sensor, de inmediato se invalida esa data. Entonces, todo cambio en cualquier tipo de parámetro siempre es gradual, ¿sí? Siempre es gradual. A no ser- Rafa, sí, ¿en el 2022 ha habido un caso de cambio de límite histórico? sí, claro, definitivamente, para las estaciones nuevas, ¿Cuál? todas las estaciones nuevas. Ya. No, para las antiguas. O sea, las Las que ya han venido antiguas operando. no, en la casa de la Oroya, no, se ha mantenido. En el caso de Chimbote creo que sí, y en el caso de Capamarca, ahora creo que sí ha habido. Generalmente cuando una estación se instala, tiene que pasar un año recién bueno, todos los meses, todas las estaciones del año, para identificar esos límites bien definidos. Pasado un año puede variar, sí, pero ya es raro, ¿no? Que variar. Pero si tiene menos de un año, sí, se va actualizando cada 2 meses o mensualmente. Claro, me imagino el invierno, verano, ahí Sí, bastante exacto, cambian el primer año. exacto. Eso. Entonces, en la parte inferior ustedes ven ahí como cómo se aplicaría, ¿no? En el caso de el X sea el X el parámetro ambiental o operativo, ¿no? Si el X1 estaría entre L2 y L3, debe ser mayor o igual al L2, pero menor o igual al L3. En este caso sería preválido, ¿no? Y para el X2 o X2, simplemente se define el rango, ¿no? Debe ser mayor o igual al L1, pero menor al L2. Porque el L2, si es igual al L2, ya estaría como preválido, ¿no? Y así sucesivamente se estaría teniendo esos límites. ¿Están hablando por el chat? Rafa, yo tengo una pequeña consulta. Sí, Por ejemplo, para cambiar un histórico, ¿no? Cuando, en este caso, las estaciones son nuevas. sí, Por ejemplo, tengo una temperatura que por el tema de histórico voy a cambiar a 18.9, por ejemplo. En ya. el tema de la validación debo poner 18.9 o 19. Ah, ya, sí, mira, el año pasado decía de tomar como base el mínimo y la máxima, ¿no? Lo que estoy haciendo ahorita es simplemente un redondeo al entero superior o al entero inferior. En el caso sea, pues, no sé, en tema de temperatura, como dices, ¿no? Tienes 18 punto y algo, 19. Para que no estés cambiando, o sea, lo digo esto por fines prácticos, ¿ah? Porque a veces en un mes te registró 18.4, el siguiente mes te registró 18.5.
y el siguiente mes 18.7. Porque como le digo, el cambio de temperatura es gradual, hasta de mes a mes, ¿no? Entonces, mes a mes estás actualizando, como que por fines prácticos yo lo redondeo al entero superior o al entero inferior. Al caso del del L2, el entero inferior. Y para el caso del L3, el entero superior. Por fines prácticos, ¿ah? Para no estar actualizando mes a mes. Copiado. ¿Sí? Eso no está en ninguna teoría, nada. Fines prácticos. Ya. Buena tu consulta, ¿ves? La verdad que son varias cositas que a mí se me puedan escapar. En cambio, ustedes que están ahí con la duda, lancen su consulta nomás. En el chat creo que están diciendo algo, pero como estoy presentando no veo. A ver. Pues, ya. ¿Cada cuánto tiempo se actualizan los valores? Ya, sí, ya lo respondí. Eso se actualiza, depende de la serie de tiempo que se tenga. Como les decía, ¿no? Si estaciones nuevas, se va a estar actualizando pues mes a mes. Rafa, Sí, ahí, por ejemplo, este espacio también es para discutir, ¿ya? claro, Acá sí. no todos tenemos la razón absoluta, por ejemplo, Exacto. lo que dice Rafa de que lo redondea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso de que se debe poner el valor histórico tal cual, ¿no? Al que se Sí, llegó, sin sí. redondear. Lo hago por fines prácticos, como te digo. ¿Cuál es la practicidad? Por ejemplo, entre poner 18,9 o poner Ya, 19 a un límite superior. la practicidad está en configurar el límite, las condicionales en el Excel. Vas a tener que actualizar a BD2, BD3, BD4, BD5, BD6. Por eso es la practicidad. O sea, no es que solo vas a actualizar en una sola base de datos. No vas a actualizar en todo, en BD2, BD3, BD4, BD5. En 4 bases de datos. Y eso, como te digo, por fines prácticos lo hago. O sea, te actualizas 3 parámetros, esos 3 parámetros tienes que actualizarlo en toda la base de datos. Y eso demanda tiempo. Por eso lo hago, por fines prácticos. No porque... ¿Pero cuál es la diferencia entre tipear 19 con 18,9? No te entiendo, creo. Si yo... Rafa, tienes una pregunta de Edgar Café. Ya, le voy a responder primero a Andrés. Como te digo, si es que un mes, por ejemplo, tienes 18,8, ya. Si yo le mantengo el 18,8, la condicional lo dejo ahí. O sea, en mi plantilla de validación, ¿ya? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Para el siguiente mes sube, no sé, a 18,9. Tendría que actualizar nuevamente la condicional y el script del query. Y eso, como te digo, por factor práctico. O sea, ¿por qué podría poner 18,8 pero mejor le pongo 19? Porque sé que de mes a mes puede ir subiendo. Cuando es una estación nueva, ojo, no es cuando es una estación ya como la Roya. Eso ya casi los históricos ni lo muevo. Este año, en el 2022, no lo muevo. Es por fines prácticos, Andrés. Porque si es una estación nueva, en época de verano, mes a mes va a actualizar las condicionales, todas las bases de datos, también en los dos scripts del query. Por fines prácticos. Entonces, simplemente si es 18,2, simplemente lo actualizo a 19. Por fines prácticos. Ya te entendí. Eso es más Ya. por un proceso de la data. Sí, exacto. Hay que distinguir, hay que distinguir bien, Rafa, porque una cosa lo que está haciendo es para facilitar el proceso de validación, Sí, pero desde el exacto. punto de vista del manejo de los datos. Sí, Pero exacto. no se vaya a confundir que yo digo, oye, ¿cuál es el valor histórico, el valor más alto que has tenido durante el año? Y vayan a poner, mi límite histórico es 19. Pero no, en realidad el límite histórico, tu dato es 18,9. Mira, No 19. tu observación me parece excelente. ¿Por qué? Porque mira, en el caso de, ya, en esta tabla, ¿no? Yo le puedo poner acá, a ver, ya, yo le puedo poner aquí esta tabla, el L1, el L2, ¿no? Está redondeado al entero superior, para el caso del L3, o el entero inferior para el L2.
Sin embargo, acá yo le puedo añadir otro detalle donde defina la mínima y la máxima histórica. Ya, eso lo voy a tomar. ¿Ves? Así cuando en las observaciones siempre se dan los mejores